Aquí, marquémoslos también aquí en los extremos de la fuente, la corriente está yendo de menos a más a través del voltaje, respetando la referencia combinada o referencia estándar para un elemento activo. Así que observen que a la fuente controlada la estamos nosotros tratando como elemento activo. La corriente está yendo de menos a más. Se respeta la referencia combinada o referencia estándar. Y como hemos utilizado la fórmula de potencia con signo positivo, entonces esto corresponde a vatios entregados por la fuente. Ese análisis lo hacemos independientemente de los valores numéricos que tengan B1 y B3. Reemplacemos los valores de B1 y B3. B1 es 6 voltios. Y B3 encontramos que es 6 voltios. Por lo tanto, esto es 9 vatios entregados. Ahí tenemos las potencias asociadas con las diversas componentes de la red. Por supuesto que la presencia de la fuente controlada no tiene por qué cambiar lo que nosotros dijimos anteriormente, que en una red eléctrica debe ocurrir que la suma de las potencias consumidas debe ser igual a la suma de las potencias entregadas. Como ven, la presencia de la fuente controlada no es que ha alterado la manera como nosotros realizamos el análisis, no. Seguimos empleando las mismas leyes, los mismos principios. Insistimos, eso sí, que en el análisis, cuando se tiene una red con fuentes controladas, el cuidado muy especial que hay que tener es no afectar a la variable de control o a las variables de control si es que existen más de una variable. Bien, veamos otro ejemplo con redes en donde existen fuentes controladas. En esa red nos piden determinar la potencia asociada con cada uno de los elementos de la red. Ahí tenemos la presencia de dos fuentes controladas. La de la izquierda es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Este valor de 5 es adimensional en este caso, para que multiplicado ese valor por un voltaje en voltios nos dé que la fuente también está expresada en voltios. Y esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. Aquí está implícito que este valor de 2 es un valor de conductancia en mhos, para que multiplicado por el voltaje V sub 0 en voltios nos dé una fuente de corriente en amperios. Yo aquí les estoy recalcando eso, pero posteriormente plantearemos nosotros los problemas ahí con las fuentes controladas y con los valores, y ustedes tendrán que deducir si se trata de valores en ohmios, en mhos o si son adimensionales, los valores que acompañan ahí a las variables de control. Aquí en este caso la variable de control, tanto para la fuente de voltaje como para la fuente de corriente, es este voltaje V sub 0, definido en los extremos de esa resistencia de 3 ohms. Vamos a hacer el análisis de la red. Hace un momento le decía que con las fuentes controladas nos está permitido hacer todo lo que hacemos con las fuentes independientes, siempre
y cuando no afectemos a la variable de control o a las variables de control. Por tanto, aquí nosotros podemos hacer una transformación. Esta fuente de voltaje la podemos transformar a una fuente de corriente. Y así vamos a proceder. Al hacerlo nos queda la fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. ¿Cuál es el valor de la fuente de corriente equivalente? Es igual al valor de la fuente de voltaje original dividido para la resistencia. 5 V sub 0 sobre 4 amperes. ¿Qué dirección le ponemos? Considerando la polaridad de la fuente de voltaje, que tiene su positivo hacia arriba, entonces la flecha de dirección también apuntará hacia arriba. Y el resto de la red continúa igual. La fuente de corriente de valor 2 V sub 0 amperios las dos resistencias en serie y la fuente de voltaje. Las resistencias son de 3 ohmios y 2 ohmios. Y en los extremos de la D3 está definida la variable de control V sub 0. Así que nos queda esa red al efectuar esa transformación. ¿Qué observamos ahí en esa red? Que esas dos fuentes de corriente están en paralelo. Si están en paralelo las podemos reducir. No importa que sean controladas. Ya sabemos que nos está permitido todo, siempre y cuando la variable de control no se vea afectada. Bueno, y al reducir esas dos fuentes de corriente en paralelo, no vamos a afectar a la variable de control. Por tanto, vamos a proceder a reducirlas. A la equivalente le vamos a poner esta dirección, hacia abajo. Le podríamos poner hacia arriba también. En forma arbitraria le podemos asignar la dirección. Y eso va a quedar en paralelo con la resistencia de 4. ¿Cuál es el valor de esta fuente? Va a ser igual a más 2 V sub 0, más porque la dirección de esta fuente coincide con la dirección del equivalente, menos 5 cuartos de V sub 0, porque la dirección de esta es opuesta a la del equivalente. 2 menos 5 cuartos es 3 cuartos de V sub 0. Ese es el valor de la fuente con la dirección que hemos elegido. Esta es la resistencia de 4 y el resto de la red no ha sido tocada. Las dos resistencias que están en serie, la de 3 y la de 2, la fuente de voltaje de valor 6 voltios y la variable de control V sub 0 definida en los extremos de la resistencia de 3 ohmios. Aquí.